lo que está detrás de la iglesia, lo que no se habla. Esto es Backstage, Iglesia tras bambalinas. El día de hoy me acompaña Raúl y Felipe para conversar sobre la predicación y nuestros trabajos, nuestras profesiones. La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 8 que la tierra gime la manifestación de los hijos de Dios y que nosotros también esperamos la redención de nuestros cuerpos y no solamente de nuestras almas. Por lo tanto, hay una pregunta que quiero hacerle a mis panelistas. Primero ¿es la predicación formal el único espacio para compartir la verdad? Hola, soy Felipe. No había saludado hasta el momento. Partir diciendo que, bueno, la predicación. Cuando decimos predicación formal nos queremos referir en esta oportunidad, en esta conversación, a la predicación, ya sea la predicación clásica desde el púlpito y también tal vez las aristas como la predicación a la calle o la predicación clásica. A esa nos queremos referir. Púlpito, Biblia, terno, corbata. Claro, a esa. Terno, corbata con 40 grados de calor. Y arrepiéntete pegado. Entonces, esa es una definición muy, muy pequeña de predicación. La predicación es mucho más. ¿Cómo no va a ser mucho más si es una institución que no solo es humana, sino que es divina? Es divina y humana, o sea, debe ser más. Debe ser más que salir a la calle con un banjo, un acordeón con 40 grados de calor, caminando por toda una población, con unos zapatos apretados, con una corbata y completamente sopeado. Claro, exactamente. algo así. Más allá de me viste en eso, Sí. Más allá de eso, ¿qué es la predicación? Sí, o sea, inmensa pregunta que me estáis haciendo en este momento, ¿verdad? Porque estuve tratando de buscar definiciones, pero después dije, ¿para qué dar una definición? Cuando los mismos teólogos dicen que tras sus años de estudio no han logrado definir, si es que incluso se encuentran más lejos de poder definir de una forma la predicación. Nosotros la queremos entender, la predicación, a grandes rasgos, como la entrega de un mensaje. Y en nuestro caso, el mensaje de Cristo. Mensaje de Cristo. Así. No. Esa será nuestra idea de entender la predicación. Es una comunicación de un mensaje. No sé si Raúl quiere... Claro, yo tenía notado acá que es el anuncio del Evangelio. La labor es esa. Hola, Jesucristo vino al mundo. ¿Quién es Jesucristo? Lo que él hizo, ahí entramos en el detalle. Pero lo primero es, Jesucristo vino al mundo. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro. Escandaloso anuncio. Bueno, desde ahí ya Dios se estaba comunicando. Exacto. Porque si no hubiera, por ejemplo, a través del lenguaje, o sea, a través del sentido y los significados, ¿cierto? Dios, en su existencia eterna, era, y es, y está por sobre el tiempo, claro, y crea la humanidad y se da a conocer. Entrega el mensaje de su propia existencia a través de lo que vamos desarrollando como cultura a través del lenguaje. Y ahí vamos hilando los podcasts anteriores, comunicación, diálogo, educación, el conocimiento de Dios. Pero antes de continuar, vamos a tener nuestro momento for dummies de qué es evangelio en este caso. Ya que la predicación es el anuncio del evangelio, ¿qué sería el evangelio? Bueno, el querido oyente. El evangelio es la buena noticia de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dio su vida para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Esto no te estáis saltando, Gabriel, al tercer punto, porque el evangelio lo es todo, en realidad. Abarca todo lo que es la creación, todo lo que es la existencia misma y todo lo que es la visión de Dios para nosotros como seres creados. Ningún ser creado vive en una correcta cosmovisión, o en una correcta forma de vivir, no sé cómo explicarlo bien, si no entiende que fue creado para la gloria de la alabanza de Dios, ya sea siendo salvado o siendo condenado eternamente. Así se muestra en la Biblia, todo glorifica a Dios.
sea cual sea tu fin, va a ser para la gloria de Dios. Porque Él es Dios y nosotros somos polvo de la tierra. Entonces, amén. La pregunta es: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es eso. El Evangelio es por lo que Dios se mueve. El Evangelio es por lo que Dios hace todo lo que tiene que hacer. Y es por lo que nosotros también deberíamos respirar, trabajar, estudiar, pensar. El Evangelio debería movernos. Este anuncio. Yo, cuando Felipe estaba hablando de que Cristo también es como la manifestación, es precisamente eso. Cuando Cristo nace, desde ese momento se concretó, o sea, se hizo, Claro. Pero entonces, manifestó la verdad de Dios. Entonces el Evangelio no es terno y corbata. No, el Evangelio ¿Serio? incluso Me he engañado toda mi vida. es lo que impulsa el devenir de la historia. Realmente lo impulsa, porque es Dios dándose a conocer en nuestra realidad, en esta realidad que estamos viviendo. ¿Y el Evangelio va más allá de un púlpito, de un Así predicador gritando y es. saltando? Así es. El Evangelio abarca O sea, cada yo puedo aspecto de- predicar calmadito, tranquilo, conversando. Ah, No es bueno. necesario que grita, Sí. arrepiéntete, pecador. Nada de eso, ¿No? nada de eso es No, necesario. no es necesario. No es necesario gritar en el púlpito o saltar. No. ¿No? Nada de eso es necesario. Si las circunstancias así lo ameritan, ocurrirá. Y las emociones Claro. en un momento tal vez. Ya, Pero- sí, pero no es, ¿cuál es la palabra? No es como la ley. No es la Ah, escuela, claro. no es una escuela, no debería haber una escuela de esa forma, porque en realidad la entrega del conocimiento la hacemos a través de cada cosa que nosotros, cada agencia que emprendemos, el trabajo, Entonces, incluso la diversión. Dios, perdón, pero ¿Sí? Dios considera incluso esa particularidad de cada uno, Ujú. de su forma de ser, de hablar, de pensar, Ujú. de actuar, o gritando, o saltando. Dios está trabajando, ¿cachai? Si al final, nosotros no somos Sí. lo importante, cabrón. ¿Sí? pero si sigue siendo, entonces, podemos plantear que encerrarnos en una única forma o fórmula de predicar nos lleva a equivocarnos y errar como en el anuncio del Evangelio. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y aquí planteamos como que se plantea el púlpito como único espacio Claro. para compartir la verdad de Dios. Entonces, reformularía tu frase, no creo que es equivocarnos, sino que es reducirlo. Claro. Ah, ya. Porque ha sido históricamente así y ha tenido efecto. Y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo por siempre. Yo entré El a la problema- iglesia por una predicación de púlpito. El problema es la reducción. Nunca no diría equivocarse, porque eso querría decir que todo lo que hemos hecho está mal, y no, Claro. así no es. No, Es solo una reducción. Y esa es la invitación, pues, a salir de esa reducción. ¿Y qué ha causado esa reducción? Bueno, muchos vicios dentro de nosotros mismos, de nuestra iglesia, o de la forma en que pensamos, o cómo nos proyectamos, así como gente pensando, no sirvo para predicar, no sirvo. No, hay mucho más. Que Vicio como si quiero que mi hermano conozca a Cristo, tengo que llevarlo a la iglesia. ¿Cachai? Si pensamos de esa manera, reducimos el anuncio del Claro. Evangelio al púlpito. Claro. Responsabilizamos al predicador Al de que tu evangelista. hermano conozca el Evangelio. Pero, querido oyente, tú tienes la suficiente habilidad de poder presentar el Evangelio. Así es. Puedes predicar. O en ese tu vida. sentido también reducimos toda la predicación a un ritual, una oración. Una También. oración del penitente, que solamente como por ese medio se puede ser salvo. Claro. Claro. Y cosa que la Biblia ni siquiera plantea. Exacto. Yo le conversaba siempre acerca de situaciones que se dan, por ejemplo, a veces imaginarias, pero yo creo que ustedes, los que escuchan, han oído cosas así o han visto cosas así. Una persona se convierte en su casa, ¿cierto? Y acepta al Señor, tiene un nuevo nacimiento en su casa. Pero igual la familia le urge llevarlo al culto para que Para que se confirme. para que se confirme. Y como que desviamos la atención de que esa persona ya está con el Señor, es uno con Dios. Lo reconoció ya. Ha sido salvo.
Incluso increíblemente. incluso aunque no conste en ningún registro, pero consta en el registro celestial. o incluso en campañas evangelísticas que son muy buenas y Ujú. también beneficiosas para la iglesia, se reduce nuevamente como el evangelio a nuevamente un rito, incluso un rito cuantitativo. Claro. O sea, como que tenemos una visión errada de mientras más personas acepten al Señor, es como que fue una buena campaña. Ah, claro, números. Por números, exacto. Esta persona, yo le pregunté, Felipe, ¿quieres aceptar al Señor? Repite conmigo. Ujú. A través de esa oración, Felipe ahora es como, entre comillas, parte de la iglesia. Claro. Pero hasta ahí queda. Y algo que realmente la Biblia tampoco va planteando. Incluso la Biblia muestra que cuando Pedro está predicando, vienen los varones y se arrodillan y dicen, ¿qué haremos para ser salvos? Ujú. Y nosotros al revés, decimos como, pasa adelante, y lo obligamos prácticamente como a que pase adelante. Claro. Y ahora, Yo quería leer, cuando tú hablas del caso, Felipe, como hipotético, Ya. quería leer el caso ¿Real? real, Ya. en Hechos capítulo 16. Dice la historia de Pablo y Silas con el carcelero. Dice acá, se me perdió la cita, lo encuentro el tiro. Dice acá, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Ahí hay varias cositas, varios detalles. Bueno, Hay de hecho, discipulado. ese luego es un instante de tiempo indeterminado que no fue en el mismo momento, tal vez. Claro, siquiera. claro. Pero es un caso de un nuevo convertido. Ujú. Cree en el Señor. en Eso una es. cárcel. Claro. A lo que voy. Que nos puede descolocar Dios. En el momento en que tal vez le vamos a predicar a alguien. O tal vez en el momento en que alguien venga y nos diga, ¿qué debo hacer para creer, para ser salvo? Yo creo que es como de película un poco si nos pasa esto. Yo creo que es la excepción, sin duda alguna. Seamos sinceros, en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces se nos ha acercado a alguien preguntando qué debo hacer para ser salvo? A mí nunca. Así que yo creo que tal vez nunca nos ha pasado generalmente. De hecho, el mismo Jesús vino para acá para que nosotros Claro. como que lo pesquemos. Claro. Entonces, yo creo que nosotros, al igual que Pablo, estamos en la posición de nosotros llevar el mensaje. Igual tenemos que insistir de alguna manera. Sí. Yo creo que ahí, esa tensión tenemos que nosotros pensarla en cómo resolver esa tensión Claro. entre la necesidad de anunciar el evangelio a los no convertidos y tal vez el nulo interés que tienen las personas de escuchar el evangelio. Y ahora, reducir, nuevamente, hablamos de la reducción de evangelizar y predicar la palabra de Dios en el púlpito, Ujú. pero también tendemos a reducirla a solamente el ambiente eclesiástico o todo los círculos que conlleva la iglesia, es decir, una prédica a la calle, una ayuda social, un estudio bíblico, etcétera. ¿Qué pasa con nuestras profesiones? ¿Cómo en nuestro día a día nosotros podemos anunciar el evangelio de Dios? Bueno, de partida, en cada profesión creo que existe una ética de la profesión. Un deber ser, un actuar bien, y eso es lo primero. Si voy a ser un abogado, voy a ser un abogado que no sea un corrupto. Es Claro. fácil. También una persona que esté dedicada a la ayuda a los demás. Que sus motivaciones no sean solo el bienestar personal. Ese tipo de cosas dan reflejo. Mira, son tan básicas, pero en la realidad, en la sociedad en que vivimos, son tan difíciles de encontrar que solo ese hecho ya algo dice. O sea, yo bueno, es que el ejemplo es lo único que puedo dar, pero yo jamás he sido una persona que vaya diciendo que soy cristiano ni versículos por la vida,
pero sí la gente logra identificar en ti un tipo de persona que es distinta, que no vive solo por ella misma, o que mis problemas no me atrapan realmente, sino que siempre tengo como una alegría de vivir. Eso es lo primero, así como en lo fundamental. Y luego un buen desarrollo de la profesión que tú estás realizando, no sé. Igual en base a lo que tú dices recién, yo estaba pensando en que también es una falacia reducir el espacio del trabajo como lugar para predicar. También, sí, obvio. Porque puede que nunca te toque la oportunidad de predicar el evangelio en tu trabajo, pero eso no quiere decir que tú no puedes ser un cristiano en tu trabajo. Es porque estamos pensando mal. Claro. Estamos pensando que la única forma es hablando, Claro. leyéndole los versículos e invitándolo a orar. O sea, obviamente sí, si no estamos lapidando al que lo hace. No. Obviamente hay que hacerlo. Pero tenemos que ser conscientes de que se puede ser un buen cristiano, que se puede llevar el mensaje del evangelio, como decís tú, haciendo bien la pega, reconociendo que el trabajo no es mi fuente de riqueza. Claro. Mi fuente de riqueza es Dios. Con ello yo lo tengo todo asegurado. Yo, listo, o sea, se acabó, no necesito nada más, si realmente lo entendemos. Yo creo que como una buena visión del trabajo no ha sido tal vez tan trabajada en la iglesia pentecostal. Es porque somos esclavos de una disociación entre lo secular y lo religioso. Mi vida privada no tiene nada que ver con la vida religiosa. Y es un completo error porque somos creyentes y cristianos 24/7. Entonces, quiero poner un caso que yo sé que los que están escuchando van a recordar, pero sí, una vez nos hablaron acerca de que, por ejemplo, un deportista no podía... O sea, un cristiano no podía ser deportista. Sí. Porque iba a dedicar muchas horas de su día. Tienen mucho que entrenar, decían. Me acuerdo de ese. Y no se podía ser deportista porque iba a ocupar tu tiempo en entrenar. Y yo pensaba y decía, bueno, el trabajador de la construcción tiene que trabajar. Dedica ¿cuántas horas estarán trabajando? ¿No? 45 horas a la semana. Ya, Sí. y más, hora extra y todo. Claro. Y entonces nadie debería trabajar. Porque el trabajo... O sea, esa es la lógica que nos están... que someramente Claro. nos están inculcando. O sea, si tú trabajas, entonces no puedes ser Si cristiano. tú trabajas en lo secular, Claro, en lo no secular trabajas no, para Dios. Claro, no trabajas para Dios, pero no, porque nuestra vida se desarrolla en el trabajo. Ahora, lo que estamos ahora. De hecho, la Biblia, Entonces, uno de los primeros como carismas del Espíritu que muestra la Biblia en el pueblo de Israel es Aholiab y Bezaleel, que el Espíritu Santo los capacita para que ellos construyan los utensilios del templo, o sea, el tabernáculo. Entonces ahí vemos que el trabajo manual, el trabajo artesanal, incluso ya está ¿cuál es la palabra? Como emanado de lo que el Espíritu Santo le va a entregar. Aquellos talentos, aquellos dones, porque incluso los dones planteamos como diferencias, porque así como hay dones que son del Espíritu, pero los talentos no, o que son del Espíritu, pero son ahí nomás. claro, como que surgen de de segundo la nivel, propia humanidad. de la propia humanidad, pero no. Cuando de nosotros no surge nada bueno. Todo don, dice la Biblia, todo don, todo buen don sale del Padre de las luces. Entonces proviene de Dios. Por lo tanto, si soy bueno para tocar la guitarra, si tengo talento para la actuación, si tengo talento para ser un locutor, si tengo talento para enseñar, ser un buen mecánico, a glorificar a Dios por medio del trabajo. Incluso la otra vez leía un artículo de Coalición por el Evangelio que se titulaba ¿Cómo en mi empresa pueden saber que yo soy cristiano sin decir que soy cristiano? Y trataba de un jefe que le plantearon esta pregunta. Si vienen a hacerte un reportaje, la televisión viene a hacer un reportaje a tu empresa, ¿cómo ellos se van a dar cuenta que tu empresa proclama el evangelio? Y le hicieron esta pregunta y comenzó a pensar.
¿Por qué? Porque no habían versículos bíblicos en su pared, porque no habían versículos bíblicos en su... ahí como al inicio no era eslogan de la empresa. Entonces comenzó a plantearse cómo hacer que la persona apenas vea, diga, esto es distinto, esto tiene algo de Dios, esto glorifica a Dios. Entonces ahí se planteaba como la forma de relacionarse con sus empleados, la forma en hacer los mismos tratos, porque la Biblia todo también te muestra de economía, aunque no habla específicamente del Estado, pero sí plantea mucha política, historia, religión, incluso filosofía y arte. Sí. Y ahora pasamos como al punto de la cosmovisión. Antes, yo quería comentar algo. Dos cositas. Uno de lo que dijo Felipe y otro de lo que dijiste tú. A ver. Con respecto a lo que dijo Felipe, esto como el trabajo y de esta visión de si quieres dedicarte a Dios, dedícate a Dios y chao con el mundo o chao con tu trabajo secular. Pienso solo en Pablo. Qué loco, el hermano Pablo estaba haciendo carpitas para sobrevivir. Sí, carpitas. Rechazaba ofrendas. Ese nivel, o sea, ese nivel de hermano. Uh-huh. Rechazaba ofrendas para que los hermanos no tuvieran nada que decir de él. Sí, gran valor los hermanos en ese tiempo. Y saquémonos de la mente esa idea de que si me quiero dedicar o quiero ser fiel a Dios, tengo que dejar el mundo, dejar el trabajo, dejar no sé qué, y dedicarme solo a Dios. Démonos cuenta de que no es una visión correcta, no es bíblica. Y con lo que decías tú, quería leer un pasaje que está en Isaías 58 que dice: pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Yo quiero no hacer un llamado, pero quiero hacer una advertencia. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice nuestra Reina Valera. Es contra una visión podrida, una visión pecaminosa de que el trabajo o a lo que yo me dedico es para mí y solo para mí, para ganar el sustento, para ganar el dinero que tengo que tener a fin de mes, para pagar las cuentas, para alimentar a mi familia. El trabajo es para beneficiar a otros. El trabajo es para ayudar a otros. Eso es lo que tenemos que hacer, sea lo que sea que hagamos. Vivimos en una sociedad de consumo, donde lo único que nos enseñan es a comprar y a comprar, que el mundo se va a acabar. Entonces, sí. ¿Cómo luchamos contra eso también? Hay muchas cosas que tenemos que pensar. Ir repensando. No solo el predicar, que es necesario y que es el llamado de Dios a todos nosotros. También pensar en que el trabajo no me consuma, en que el trabajo no me quite la vida, en que el trabajo no sea lo único mi única preocupación. O el sentido de mi vida. Exacto. Entonces, ahora, como te decía, el punto 3 tiene esa relación de la cosmovisión. Un cristiano tiene clarísimo que este mundo se va a acabar, que este mundo ya fue. La tierra gime, dijiste tú al comienzo. Entonces, si tenemos clara esa visión, ya nos desapegamos un poquito de las cosas materiales, nos desapegamos un poco de este mundo y de lo que va a perecer. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Esa es la pregunta que tengo yo también. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Dios en este momento? ¿Y Dios está trabajando? Déjenme decirle, Dios trabaja. Y espera que nosotros como iglesia también trabajemos en ese sentido. De hecho, Adán también trabajaba. No estaba allí echado, durmiendo, descansando junto a los animalitos. Claro. Y entonces, el mundo nos plantea una cosmovisión errónea de la vida. Nos plantea un modelo científico-industrial
el conocimiento es poder, y todo lo que yo hago va a ser como para generar lo que tú decías, consumismo. Yo trabajo y consumo, trabajo y consumo, trabajo y consumo, y todo eso es tedioso. Pero por otro lado tenemos como un modelo existencialista, así como no me preocupo de nada, yo soy responsable de mis consecuencias, me da lo mismo todo. Es un modelo también como trascendentalista, que toda la realidad es como clara, liviana, no hay problemas, yo vivo la vida loca y me da lo mismo todo. Pero realmente la Biblia nos plantea una visión más allá. Una visión primero que somos el pueblo de Dios en todas las generaciones y en todo el mundo, de toda nación, de todas las edades. Por lo tanto, lo que realmente como hicieron nuestros hermanos en el pasado, hoy también nos van a repercutir, y lo que nosotros vamos a hacer va a repercutir también. Por lo tanto, tenemos una alianza con Dios, que también tenemos esta como memoria prostática, que es como súper técnico, pero es como una memoria añadida de lo que nosotros como vamos aprendiendo. Y ahí quiero saltarme a quizás más adelante va a decir Raúl, que Nancy Pearcey, en el libro Verdad Total, plantea que todos los modelos de pensamiento se basan en creación, caída y redención. Todos los modelos. El comunismo se basa en una creación. Todo estaba perfecto en una colectividad hermosa, el comunismo primitivo, pero llega el capitalista y destruye este paraíso terrenal. ¿Y cuál es la redención? Que el pueblo se levante y podamos vencer al capitalista cochino y hediondo. Pero por otra parte, tenemos un modelo capitalista, que todo es perfecto porque cada uno tiene sus propiedades divididas. El mundo está ahí como listo para que nosotros vayamos y le arranquemos cosas. Pero llegó el Estado, y el Estado opresor, el Estado opresor puso leyes y ahora no puede hacer lo que quiera. Pobre Cass, no puede hacer lo que quiera. Ya, eso, omítanlo. Pero, ¿cuál sería la redención? Bajar el Estado para que yo haga lo que quiera. Pero la Biblia no plantea nada de eso. El liberalismo del mercado total. O sea, derecha o izquierda plantean una cosmovisión errónea. No es cristiana. Sí, por favor. Y aquí como entre paréntesis, la iglesia no tiene que estar unida al Estado. Tiene que estar separada del Estado. Que hayan hermanos que Dios los ha llamado y que realmente quieran participar en política, bien. Exacto. Lo pueden hacer, Dios los ha dotado. Pero la iglesia no. La iglesia pertenece al pueblo de Dios. Nosotros nos regimos con otra visión. Tenemos otras reglas igual. Otras reglas, otros pensamientos. Y bueno, y lo que ustedes han dicho, otra cosmovisión. Si al final la iglesia, si el humano no debe buscar lo suyo, su beneficio propio, nosotros como personas individuales, la iglesia tampoco busca eso. ¿No? La iglesia no está hecha para ser una empresa que funciona. Y esta es como un sueño que tenía yo cuando era chico, decía, ¿por qué la iglesia no se autofinancia? ¿Por qué no logramos esa posibilidad que los hermanos sean trabajadores de una empresa que tengamos nosotros? Pero con el tiempo lo pude aprender. Ese no es el fin. La iglesia no está buscando en esta tierra su beneficio. A lo más está buscando tal vez el beneficio de todos. Tal vez ni siquiera eso está buscando. Lo que necesita hacer la iglesia es comunicar el mensaje de Dios a través de cada una de sus actuaciones. La iglesia como grupo, yo como iglesia, personalmente, hablando del evangelio, viviendo mi vida cristianamente, haciendo mis trabajos cristianamente, siendo amistoso igual. Antes de venir, leía que el 60% de las personas que se quedan en una iglesia es porque encuentran un amigo en esa iglesia. El resto de las personas simplemente se van, porque si no hay un amigo, y con esto lo conecto a un clip que van a escuchar también en la red de nuestra iglesia, que tener amigos es valioso. Ser un buen amigo es valioso para otras personas igual. Entonces, hagámonos cargo y esa sería mi reflexión respecto de la cosmovisión, por lo menos. Yo quería, bueno,
estamos concluyendo. Solo quiero recordar que el llamado que tenemos cada uno de nosotros es de amar incluso a nuestros enemigos. Y después de eso, nada. Después de eso se acaba. O sea, ¿qué más que amar al enemigo? Vamos a tener unos capítulos después muy buenos, ¿eh? Sí. Entonces, si yo tengo el llamado de Dios de amar incluso a mis enemigos, tengo que hacer mi trabajo de forma impecable, correcta. Tengo que ir en ayuda humanitaria a los necesitados de forma impecable, correcta, sin ningún ápice de egocentrismo, de creernos mejor que lo otro, para nada. Somos simples servidores y lo que tenemos que hacer, eso hacemos, ¿no? Entonces, en la visión de Dios, Dios creó todo. Entró el pecado y la caída es real. Vivimos en un sistema que no glorifica a Dios, que no busca a Dios, que solamente está basado en la producción en masa y el consumo en masa y enriquecer a algunos pocos. Y este mundo va a explotar en algún momento. Así, o somos nosotros mismos que destruimos todo, o viene el Señor y esto se acaba. Claro. Entonces, en ese momento de la historia estamos nosotros, en lo que se llama la redención. El Señor Jesucristo vino al mundo a revertir esto que se había dañado, a revertir esto que se había roto, que es la vida del ser humano con su Creador. Ay, acaba de usar una palabra que me recordó que el daño climático el año pasado se volvió irreversible. Ya así por Naciones Unidas, el daño climático que tiene la Tierra es irreversible, nunca se va a recuperar. Brutal. Pero Dios sí lo va a hacer todo nuevo un día. Claro. O sea, así como para... Exacto, para allá apunta, Sí. Para allá va, esa es es la tensión y la resolución va a ser Dios haciendo todo nuevo. Hasta ese momento nosotros tenemos hasta el último segundo estar trabajando para que eso se lleve a cabo. Glorificando a Dios con nuestro trabajo, anunciando las virtudes de aquel que nos rescató. Vivimos en un mundo que Dios ha creado y la Biblia muestra que era bueno en gran manera. El pecado corrompió este mundo y caímos y fue turbada nuestra mente, nuestra visión de ver el mundo. Vivimos en un mundo consumista, que se levantan de tiempo en tiempo sistemas que quieren redimir el mundo, sistemas sea del rango político que sea de la filosofía que sea, la ideología que sea, pero la Biblia me muestra en Apocalipsis 19 que dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Nada más que amén. Jesús viene pronto, pero realmente lo que él plantea es que todos estos sistemas, todas estas cosmovisiones, estas formas erróneas de ver el mundo se hacen pedazos. Prometen justicia, prometen paz, pero realmente no la hay. Y nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Anunciar a este Cristo maravilloso, anunciar la verdad de Dios y realmente glorificar al Señor cada día de nuestra vida por medio de nuestro trabajo y nuestra profesión. Así Con que eso enlazamos al siguiente capítulo. exacto, enlazamos al siguiente capítulo. Los esperamos la próxima oportunidad en el backstage de Iglesia Tras Bambalinas. ¿Vamos a decir algo de qué se va a tratar? Como un... No lo dijimos. Ah, ya. No, dejémoslo ahí como sorpresa. Secreto. Secreto. Secreto a Un abrazo, voces. que estén bien. Un abrazo y Un abrazo. que Dios les bendiga. Adiós. Chau.